que no tenemos a Monique, pero tenemos a Ana, que, oye, interesante es de un rato, así que al final la he arrastrado a mi chiringuito y va a estar con nosotros. Como podéis ver, Ana nos va a hablar de cómo podemos aplicar el feminismo a los datos. Ahora nos introducirá ella a quién es y de qué va la charla y yo me retiro, ¿vale? Muy bien. Confirmadme, por favor, en el chat que se ve y que se escucha bien, que hace mucho que no lo pregunto y me da un poco de miedito. Por favor. Yo voy a hablar a ver si se me escucha bien, porque a veces se me escucha un poco con ruido, pero Sí, la gente pero no se queja. dicen que todo ok. Vale. Vale, pues ya está. Te dejo a ti con tu charla y nos vemos en un ratín, ¿vale? Muy bien, Venga. gracias. Bueno, bienvenidas a todas a mi charla, que se ha adelantado unas horas, pero todo sea por organizar, por ayudar a la organización de TotoConf, que nada, agradecerles desde aquí todo el esfuerzo que ha supuesto, ¿no?, la organización de este evento, porque solo cuando organizas un evento sabes lo que supone, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que se puede hacer por ayudarlas, pues encantada. Bueno, pues bienvenidos a mi charla. Como decía antes, vamos a hablar de cómo podemos aplicar el feminismo en los datos, en la ciencia de datos. Y por daros un poco más de contexto sobre la charla, os voy a hablar de quién soy yo. Bueno, mi nombre es Ana Valdivia, me podéis seguir en Twitter en Ana_Valdi. Soy investigadora postdoc en la Universidad King's College de Londres. Estoy trabajando dentro del proyecto Security Flows, en el que estamos analizando cómo fluctúan los datos en las fronteras desde que una persona decide dejar su país, por ejemplo, en el norte de África, ¿no?, hasta que llega a su país de asilo. Cómo fluctúan los datos, ¿no? ¿Quién recoge los datos? ¿Cómo los recoge? ¿Para qué los recoge? ¿Cómo les piden los datos a las personas migrantes y refugiadas o demandantes de asilo? Y sobre todo, ¿qué tecnologías están utilizando hoy en día los gobiernos de los países europeos en las fronteras? Porque como muchos de vosotras sabéis, bueno, cada día más están automatizando el tema de las fronteras, ¿no?, utilizando reconocimiento facial, un reconocimiento de huellas dactilares. Entonces, lo que hacemos en este proyecto es hacer un análisis de esta digitalización de las fronteras desde una perspectiva crítica. También me considero una pensadora crítica de la inteligencia artificial y, bueno, todo esto viene porque en los últimos años yo, bueno, para daros también más contexto, yo soy matemática, estudié matemáticas en la Politécnica de Cataluña, luego hice un máster de ciencia de datos en la Universidad de Granada y luego hice el doctorado en análisis de opiniones también en la Universidad de Granada. Y desde que empecé con la ciencia de datos hace ya unos 6 años, me he dado cuenta cómo tanto la ciencia de datos y la investigación operativa, inteligencia artificial, se utilizan mucho para vender humo, ¿no? O sea, muchas empresas, muchos gobiernos presentan estrategias nacionales de inteligencia artificial, muchas compañías venden productos de inteligencia artificial y cuando rascas un poco qué hay detrás de ese producto, qué hay detrás de esa estrategia nacional, te das cuenta de que nada es inteligencia artificial, muy poco es inteligencia artificial. Bueno, por hablaros un poco más de mí, los temas de investigación que me interesan son la justicia, transparencia y rendición de cuentas del aprendizaje automático, machine learning en inglés, el procesamiento del lenguaje natural, cómo los ordenadores pueden analizar el texto que escribimos los seres humanos, como os he comentado anteriormente, el hype de la inteligencia artificial, la justicia social y los derechos humanos, todo relacionado con la tecnología, ¿no? Por último, para que tengáis una idea de cuáles son mis privilegios y cuáles son mis opresiones, me considero una mujer blanca y académica. Muy bien, pues empezamos. En esta charla vamos a aprender cómo podemos implementar el feminismo en proyectos de análisis de datos. Y por dar un poco de contexto a la introducción de la charla y motivación, hablar de que hoy en día los datos son el poder, ¿no? No voy a nombrarlas, pero todos conocemos cuáles son las grandes compañías que están utilizando nuestros datos para sacar provecho de ellos, ya sea
vendiéndolos a otras empresas y ganando bastante dinero con esa venta, ya sea ayudando a gobiernos a llegar al poder o ya sea utilizando esos datos para vendernos productos que quizá no necesitamos tanto, ¿no? Y esto se ha visto, este hecho de que los datos hoy en día son el poder y que las grandes compañías tecnológicas tienen bastante poder, se ha podido ver últimamente en los últimos meses con la pandemia, porque no sé si os acordaréis de esta aplicación que muchos gobiernos querían o están desarrollando, ¿no? Para analizar los diferentes brotes, una aplicación móvil, ¿no? Y cómo los gobiernos han sufrido, ¿no? A la hora de hablar con las grandes compañías como, bueno, como ponen este titular, ¿no? Google y Apple, ellos querían implantar su aplicación, su método, y algunos gobiernos decían que no porque tenían fallos de privacidad, fallos de transparencia. Entonces se ha visto muy latente, ¿no? El poder que tienen y cómo pueden retar a algunos gobiernos considerados democráticos. Entonces, ¿dónde entra aquí el feminismo, no? Pues el feminismo reta al poder y como los datos son el poder, el feminismo reta también a los datos. Por último, para cerrar la motivación de esta charla, hablar también de mi motivación personal, ¿no? Para hablaros de cómo podemos implementar el feminismo de en la ciencia de datos. Como se ha hablado anteriormente, yo bueno, he estudiado matemáticas, ciencia de datos, inteligencia artificial. Entonces, no sé si hay más mujeres que me estén escuchando que también hayan estudiado carreras de ciencias, de ingeniería. Bueno, todas sabréis que son unas carreras que mayoritariamente hay hombres blancos. Entonces, bueno, yo he vivido ciertas, no lo llamaría discriminación, pero sí ciertos episodios que me han hecho replantearme cómo yo podría implementar lo que yo considero feminismo en mi investigación, ¿no? en mi entorno. Entonces, por daros dos ejemplos, estos son dos pantallazos de charlas reales en las que yo he participado. La primera es un grupo que teníamos de ciencia de datos, en la que yo, bueno, pasó en 2007, compartí un informe de una organización que analizaba cómo la pobreza afectaba a las mujeres utilizando Big Data, técnicas de Big Data, y un hombre dijo la maravillosa frase de a las mujeres no las descifran el Big Data. En el siguiente pantallazo vemos una imagen de una empresa que todos conocemos para que nos vende productos, ¿no? Online, en la que recomiendan 3 libros, los cuales son El diario de una ninfómana, El diario de Ana Frank y el otro es Historias de una mujer borracha, ¿no? Y cómo los hombres pues hacían gracias, ¿no? Diciendo éxitos del machine learning, vaya tela, vamos a pillarlo. Y bueno, la conversación daba para muchísimo más, pero tampoco quería hablar mucho más de este tema. Entonces, esta es mi motivación personal, ¿no? Cómo en un entorno mayoritariamente masculino podemos implementar el feminismo. Bueno, pues, ¿qué es el feminismo de datos, no? ¿Y por qué lo necesitamos? El feminismo de datos es ciencia de datos aplicada con una mirada feminista interseccional. Tiene en cuenta todas las desigualdades que se pueden dar a cabo en los diferentes procesos de análisis de datos, ya sea en la recolección de los datos, en el almacenaje de los datos, en la limpieza, la manipulación, la construcción del modelo o en el resultado final. Y no solo tiene en cuenta la discriminación de género, sino que tiene en cuenta otras discriminaciones que se pueden dar por tu color de piel, por tu clase social o por tu condición física. Y la razón por la cual necesitamos este feminismo de datos es porque nos hemos dado cuenta en los últimos años cómo si no se tiene en cuenta esta perspectiva se pueden desarrollar ciertos productos que sean racistas o sexistas. Esta charla está motivada en 2 libros. El primero, es el principal, es este que veis aquí en la imagen de la derecha, que se llama Data Feminism, y bueno, está escrito por Catherine D'Ignacio y Lauren F. Klein. Entonces,
Sí, antes os he hablado de interseccionalidad y para aquellas personas que no estén familiarizadas con este término, me gustaría como hacer como un pequeño paréntesis y hablar un poco de qué es la interseccionalidad y cómo surgió este concepto, ¿no? La interseccionalidad es un concepto que desarrolló Kimberly Crenshaw, que es una investigadora de Estados Unidos, y el concepto nació en 1976, cuando la empresa General Motors, debido a una crisis económica que hubo en los 70 en Estados Unidos, decidió despedir a todas las personas según su antigüedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que todas las mujeres que eran negras se vieron despedidas porque la empresa empezó a contratar a mujeres negras a partir de 1964. Entonces, fueron las primeras de la lista. Hubieron unas 5 mujeres que llevaron este caso al juez y el juez no vio ningún tipo de discriminación, ¿no? Y es por esto que necesitamos la interseccionalidad, porque la interseccionalidad, como lo define Kimberly, es un marco teórico para entender diferentes aspectos que nos identifican como personas, ¿no? Ya sea así el género, el sexo, la raza, la clase, nuestra sexualidad, la religión, nuestras capacidades físicas o mentales, nuestra apariencia física, nuestro peso, etcétera, etcétera. Y cómo estas diferentes dimensiones modelan nuestras discriminaciones, nuestras opresiones y nuestros privilegios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que según cómo tú te identifiques, cómo tú te definas, tienes ciertos privilegios y ciertas opresiones. ¿Y cuáles son los privilegios y opresiones? Pues en la imagen de la derecha podemos ver un círculo, solo extraído de una revista que se llama La Madeja, que os la recomiendo si no la conocéis, tienen textos súper interesantes sobre feminismo, migraciones, cuidados, sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, en este círculo lo que podemos ver son dos dimensiones, ¿no? La dimensión de arriba, que son los privilegios, y la dimensión de abajo, que son las opresiones o las resistencias, ¿no? Entonces podemos ver diferentes dimensiones, como son la transfobia, el androcentrismo, el racismo, eurocentrismo, heterosexismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en función de estas dimensiones, como he explicado anteriormente, arriba tenemos el privilegio, como puede ser, por ejemplo, pues el racismo. ¿Cuál es el privilegio? Es blanco. ¿Y quiénes sufren la opresión en el racismo? Pues todas las personas racializadas. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con los datos, ¿no? Pues tiene mucho que ver y en unos minutos lo veremos. Las autoras de este libro, tanto Catherine y Lauren, proponen 7 principios para el feminismo de datos, los cuales vemos la lista en esta diapositiva, que son: examina el poder, reta el poder, eleva la emoción y los cuerpos, repiensa los binarismos y las jerarquías, abraza el pluralismo, considera el contexto y haz tu trabajo visible. Y entonces ahora voy a ir uno por uno explicando tanto la definición de cada principio, así como un ejemplo de lo que representa cada principio. Pues bien, examina el poder. Las autoras del libro definen este principio como: el feminismo de datos nos empieza por analizar cómo el poder opera en el mundo, ¿no? Y para daros un ejemplo de cómo podemos hacer esto, hablaremos no sé si conocéis a Joy Buolamwini. Ella es una ingeniera del MIT y hace unos años, mientras estaba desarrollando un trabajo para su grado, en el que tenía que analizar un algoritmo de reconocimiento facial, se dio cuenta que cuando ella testaba el algoritmo con su cara, no detectaba sus facciones, ¿no? Entonces, bueno, ella se preguntó, bueno, esto puede ser pues según el color de la pared que tenga detrás, o según de la iluminación de mi habitación. Y al final lo que se dio cuenta es que no dependía de ninguna de esas variables, sino simplemente del color de su cara. Y esto lo demostró cuando cogió una máscara de color blanco, como vemos en la imagen, se la puso encima de su cara y entonces el algoritmo sí que fue capaz de detectar esas facciones, ¿no? Entonces fue así como empezó a desarrollar su investigación, analizando
cómo los algoritmos de reconocimiento facial cambia o varía su performance, ¿no? su rendimiento en función del color de piel de la persona. Y es la tabla, los números que vemos aquí, ¿no? Es el error de varios algoritmos de reconocimiento facial, como el de Windows, el de Face++ o el de IBM. Como vemos como el error, ¿no? Empieza siendo con la mujer de tipo 1, que es una mujer joven blanca, del 1,7%, del 11,9%, de 11,9%, perdón, 5,1%, hasta llegar a un 25, un 46 y un 46,8% mujeres con la tez más oscura, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Pues una de las razones que últimamente se están dando es por la cantidad de hombres blancos que desarrollan estos algoritmos que quizá no tienen en cuenta esa perspectiva feminista interseccional, ¿no? Como vemos en la gráfica de la izquierda, que aparece en el libro de Feminismo de Datos, vemos cómo bueno, representa el número de personas que se matricularon en la carrera de informática en Estados Unidos desde los años 70 hasta el año 2010, ¿no? El porcentaje entre hombres y mujeres. Entonces vemos como en los años 70 empezó habiendo como un porcentaje bastante alto, de más del 75% en hombres, y como esto fue disminuyendo a medida que pasaron los años 70 hasta llegar a en los años 80 hubo un 37% de mujeres en las carreras de informática, ¿no? Y como esto, a medida que ha ido pasando los años, ¿no? En vez de ir disminuyendo, ir aumentando el porcentaje de mujeres en informática, ha tomado el camino contrario, ¿no? El porcentaje ha vuelto a subir. El verano pasado, ¿no? El 22 de julio, el Ministerio de Igualdad de España publicó un informe que se titula Mujeres y Digitalización, en el que analizaron el papel de la mujer dentro del sector de las TIC. En este informe concluyeron que los hombres cobran un 8,9% más que las mujeres en una misma posición dentro de este mismo sector, y que menos del 25% del personal investigador en inteligencia artificial son mujeres. Entonces, ya sea en Estados Unidos, ya sea en España, ya sea en Argentina, la carrera de informática, las carreras de ingeniería, las carreras del sector TIC son predominantemente de hombres, ¿no? Y esto es un problema. Entonces, las autoras en este principio nos proponen como 3 preguntas que nos ayuden a examinar cómo opera el poder dentro de la ciencia de datos, y nos proponen estas preguntas, ¿no? ¿Quién hace el trabajo y quién se queda fuera de estos equipos de trabajo? ¿No? Y esto está relacionado con que la mayoría van a ser hombres y la mayoría de gente que se queda fuera van a ser mujeres o personas de clase baja, ¿no? Porque no tienen los recursos económicos como para poder estudiar una carrera técnica. ¿Quién se beneficia y quién es dañado, ¿no? Quién es herido, quién es olvidado en estos proyectos de ciencia de datos? ¿Cuáles prioridades, de quién son estas prioridades que se desarrollan en productos, y quién está sobrevigilado, ¿no? Y en esta pregunta la desarrollaremos más adelante para que tengáis una idea. El segundo principio del que vamos a hablar es reta al poder, ¿no? Y las autoras nos describen este principio como el feminismo de datos se compromete a retar las estructuras desiguales de poder y trabajar a favor de la justicia. Y hay una frase que me gusta mucho del libro que escriben las autoras que dice así: los datos son siempre un producto de las relaciones desiguales que hay en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, para daros un ejemplo de esta frase, no sé si algunas de vosotras conocéis este artículo de ProPublica que se titula Machine Bias, que salió en el 2016. Es un artículo que dentro de la comunidad de justicia algorítmica pues es como básico, es el estado del arte, todo el mundo lo conoce. Y lo que pasó fue que ProPublica es un
medio independiente en Estados Unidos, se propuso analizar un algoritmo que se llamaba Compass, que lo utilizaban los jueces para recibir una puntuación numérica de 1 a 10, en el que les indicaba, bueno, esta puntuación la calculaba este algoritmo y les indicaba la probabilidad o el riesgo de reincidencia de las personas a las que estaban sometidas a ese juicio, ¿no? Entonces, lo que utilizaban era una base de datos con características personales de las personas que estaban en el juicio, y lo que se dieron cuenta en ProPublica es que estaba sesgado, y estaba sesgado según tu color de piel. Para daros un ejemplo, por ejemplo, en el artículo explican el caso de Dylan Faget y Bernard Parker, en el que el primero tiene la tez de color blanca y recibió una puntuación de 3, en cambio el que tenía la cara de, bueno, ascendencia afroamericana, ¿no? Recibió una puntuación de 10. Cuando Bernard, en lo que explica en el artículo, en el historial de crimen tenía unos crímenes muchísimo más menos peligrosos que el de Dylan, ¿no? Y lo mismo con el caso de Vernon y Brisha, ¿no? Y es muy interesante este artículo porque no solo se queda como en historias personales, que me parece súper importante cuando hablamos de ciencia de datos, sino que también analizan como los porcentajes de discriminación que cometía este algoritmo, ¿no? Y calculan que, por ejemplo, si eras afroamericano tenías un 40% más de ser etiquetado como de alto riesgo. Y en cambio, si eras blanco, tenías un 40% más de probabilidades de ser etiquetado como de bajo riesgo, ¿no? Y es así como con estos ejemplos, como retando a los algoritmos, analizando los algoritmos, haciendo rendición de cuenta con los algoritmos, podemos retar al poder, ¿no? Porque gracias a este artículo, la compañía que lo desarrolló, que se llamaba Northpoint, pues, bueno, desarrolló un informe en el que explicaba por qué no estaba, que el algoritmo realmente no estaba discriminando, que el artículo, que el análisis que habían escrito la gente de ProPublica era erróneo, que tenía otro punto de vista, ¿no? Y no sé si creo que a día de hoy este algoritmo ya no se utiliza. Esa es una tabla que aparece también en el libro que me parece muy interesante, y es que las autoras del libro nos proponen un nuevo vocabulario para hablar de la ciencia de datos y de la ética, ¿no? En los últimos años hemos visto como muchísimas compañías tecnológicas han empezado a desarrollar sus productos y su departamento de ética, ¿no? Pero muchas veces simplemente lo utilizan como un lavado de cara, ¿no? Así como lo utilizan en cuanto al feminismo, ¿no? Diciendo, tenemos mujeres ingenieras, etcétera, etcétera. Entonces, las autoras del libro de feminismo de datos nos proponen que en vez de hablar de ética, hablemos de justicia, que en vez de hablar de sesgos, hablemos de opresiones, que en vez de hablar de fairness, como justicia, hablemos de equidad y, bueno, etcétera, etcétera. El siguiente principio, es el tercero, es eleva la emoción y los cuerpos, ¿no? Y dice así: el feminismo de datos nos enseña a evaluar múltiples formas de conocimiento, incluyendo ese conocimiento que viene de personas que viven, que sienten, que son cuerpos en el mundo, ¿no? Para mí es un principio que me parece súper interesante, porque si analizamos la historia de la ciencia, el método científico se desarrolló, bueno, en la Ilustración, ¿no? Que fue cuando hubo el movimiento de racionalismo, con Descartes, etcétera, etcétera. Entonces, si analizamos esto desde una perspectiva feminista, nos damos cuenta como la mayoría de personas que desarrollaron la ciencia que tenemos hoy en día fueron personas blancas, hombres de clase social alta, ¿no? Entonces, es la herencia que tenemos hoy. Y el feminismo de datos nos enseña a que hay diferentes maneras de hacer ciencia, diferentes maneras de utilizar un método científico, hay diferentes maneras de también utilizar la ciencia de datos. Y cuando hablamos de emoción, para mí también es muy interesante, ¿no? Porque siempre cuando estamos en un entorno de ciencia, hay una jerarquía muy fuerte entre razón y emoción, ¿no? Y esto lo veo mucho en la universidad, como
la razón siempre se antepone ante la emoción, ¿no? ¿Cuántos grupos de investigaciones nunca te preguntan cómo estás, cómo te ha ido hoy, cómo te sientes? ¿No? La emoción, la empatía se tiene muy de lado, ¿no? Y yo personalmente, mi opinión es que esto es debido a cómo nació todo, ¿no? Cómo nació la ciencia que tenemos hoy en día, cómo nació el método científico. Bueno, supongo que me estoy buscando muchos enemigos con este discurso, pero bueno. El cuarto principio es repiensa los binarismos y las jerarquías. Y dice así, el feminismo de datos nos requiere a nosotras para retar el género binario, así como otros sistemas de clasificación que perpetúan la opresión, ¿no? Y bueno, esto, ¿cuántas veces hemos rellenado un formulario y cuando nos preguntan primero siempre nos preguntan por nuestro sexo, ¿no? Que yo cuando veo el sexo me hace mucha gracia porque siempre, bueno, te hace ver que la gente no tiene aún el concepto claro, la diferencia clara entre género y sexo, ¿no? Y cuántas veces cuando, por ejemplo, desplegamos la pestaña para introducir nuestro sexo o género, según el caso, solo vemos dos opciones, ¿no? Pues el feminismo de datos nos propone retar esto, ¿no? Y cuando, no sé si habrá alguien que desarrolle este tipo de formularios, pero por favor, si quieres tener una perspectiva feminista en los datos, incluye más identidades de género, porque hay muchísimas. Y no solo de género, ya sea de género, ya sea de etnia, nacionalidad, etcétera, etcétera. Abraza el pluralismo. Este es el quinto principio del feminismo de datos y dice así. El feminismo de datos insiste en... Vale, espera, es que estoy traduciendo a la vez que leo, ¿eh? Pero el feminismo de datos insiste en que tenemos que tener en cuenta diferentes perspectivas de conocimiento, ¿no? Y que las tenemos que resumir todas en una. Que tenemos que tener en cuenta diferentes perspectivas, priorizando aquellas que sean locales, indígenas y, como he dicho antes, diferentes maneras de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto de indígenas nos resonará mucho a Estados Unidos, ¿no? Porque el libro viene de allí, pero en España lo podríamos pensar algo así como pues, las diferentes etnias, diferentes comunidades que viven en nuestras ciudades, ¿no? Y para hablar sobre para daros un ejemplo de cómo podemos utilizar este principio cuando hagamos un proyecto de ciencia de datos, os voy a hablar de una historia personal. Yo en el 2018 estuve participando en un programa que se llama Data Science for Social Good en la Universidad de Chicago y lo que hicimos fue colaborar con el Ministerio de Educación de El Salvador para para identificar los factores de deserción escolar en todas las escuelas del país. Entonces, bueno, en el equipo éramos 3 personas, que son las que veis en la foto, más 2 personas que venían del Ministerio de Educación. Y a mí lo que personalmente me pasó durante el proyecto fue que, bueno, empezamos a analizar los datos, empezamos a limpiar los datos, empezamos a construir los modelos y en cada proceso tomábamos decisiones. Y esas decisiones que tomábamos estaban basadas en nuestro contexto, en nuestras vivencias, pero no en las vivencias de los niños y niñas que estábamos analizando esos datos, ¿no? Y es aquí donde deberíamos incluir, ¿no? Si queremos trabajar con este principio, cada vez que trabajemos en un proyecto de ciencia de datos, utilicemos datos de personas, creo que deberíamos tener en cuenta el conocimiento, la experiencia de esas personas que estamos analizando. Y el sexto principio está muy relacionado con el quinto porque se titula Considerar el contexto, ¿no? Y dice algo así como el feminismo de datos asiente que los datos no son neutrales ni objetivos. Son productos, ¿no? Es lo que hemos dicho antes, son productos de las relaciones desiguales que existen en nuestra sociedad. Y ese contexto es esencial para conducir un análisis acertado y ético.
Y en este principio me gustaría hablaros del libro que veis en el rótulo de abajo a la izquierda, que es el libro de Design Justice, escrito por Constanza Cho, que es una investigadora también investigadora y activista de Estados Unidos, que pertenece a la comunidad trans. Y en este libro explica cómo cada vez que diseñamos un producto tecnológico, ya sea un modelo de Machine Learning o un robot o lo que queráis, cualquier producto tecnológico, tenemos que tener en cuenta la comunidad en la que se va a aplicar ese producto tecnológico, ¿no? ¿Y cómo podemos tener en cuenta la comunidad en el desarrollo de estos productos? Pues con la participación. Ayudando, o no ayudando, sino codiseñando ese producto con la comunidad, ¿no? A la que se le va a desarrollar ese gadget o lo que sea. Entonces, la autora de este libro, de Design Justice, nos propone diferentes fases a la hora de hablar a la hora de introducir a la comunidad en el desarrollo del producto, y nos propone como diferentes fases, ¿no? Que son la de empatizar, ¿no? Empatiza con la comunidad. Si no vives en su contexto, si no conoces su realidad, empatiza con ellos. Define el producto, ¿no? Con ellas, define lo que quieren desarrollar. Idea, prototipa y sobre todo testea, que es súper importante testear antes de realmente aplicar el producto. Y por último, haz tu labor visible. Dice así: el trabajo de ciencia de datos, como cualquier otro trabajo en el mundo, es un trabajo de muchas manos, ¿no? de muchas personas. El feminismo de datos requiere hacer esta labor visible para que otras personas puedan reconocerlo, evaluarlo, corregirlo, hacer tu trabajo de una manera más transparente, ¿no? Y es aquí cuando, por ejemplo, ¿cómo podemos aplicar este principio? Pues simplemente publicando nuestro código siempre que sea posible, ¿no? Que creo que siempre es posible publicar el código, a no ser que que trabajes para una empresa privada, ¿no? Pero existen plataformas como GitHub en la que es bastante asequible publicar nuestro código, y no solo eso, sino que la comunidad pueda aportar a nuestro código. Bueno, pues estos son los 7 principios explicados, y para acabar me gustaría explicaros un caso real de un proyecto de ciencia de datos y ver cómo podemos aplicar cada uno de los 7 principios, ¿no? Creo que fue en el 2017, en el 2018, el Ministerio de la Primera Infancia de Argentina, en la comunidad de Salta, desarrolló un proyecto de análisis de datos conjuntamente con Microsoft, empresa tecnológica, que tenía como objetivo predecir el embarazo adolescente, ¿no? de las adolescentes, de las chicas. La metodología que utilizaron fue aprendizaje automático, machine learning, métodos de aprendizaje automático, y para ello utilizaron un dataset que contenía 12.000 mujeres entre 10 y 19 años, en las que se les pasaba un cuestionario preguntando sobre sus antecedentes en la escuela, el tipo de familia en la que convivían, dónde dentro de la comunidad de Salta convivían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante analizar este proyecto porque sorprendentemente tienen su código publicado en GitHub, que lo podéis ver en este enlace que he escrito aquí abajo, debajo de la imagen. Y es bastante chocante analizar el texto que describen, ¿no? en su página de GitHub, porque lo que explican es que el objetivo o la misión de este proyecto de predecir el embarazo adolescente es erradicar la pobreza en la provincia. Y para ello, como bien explican, utilizan técnicas de inteligencia artificial
y lo que van a hacer es identificar a aquellas jóvenes en riesgo de quedar embarazadas durante su adolescencia, ¿no? Para prevenir. La duración del proyecto fueron 2 semanas. Entonces, ¿qué puede salir mal? Pues todo puede salir mal, ¿no? Pues vamos a analizar este proyecto desde una mirada, desde una perspectiva de feminismo de datos. Bueno, a mí la primera alarma que me surgió cuando leí este proyecto fue que el embarazo adolescente no se dispara, que muchas veces las mujeres o las adolescentes se quedan embarazadas porque o bien han sido violadas o bien se les ha empujado a tener relaciones sexuales no consentidas, se les ha persuadido para que no abortaran, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es para mí la primera alarma que me surgió. Entonces, ¿cómo podemos analizar este proyecto utilizando los 7 principios? Pues el primero, que es examinar el poder, cuando leemos el título, ¿no?, de predecir el embarazo en adolescentes, tendríamos que hacernos las preguntas de cuáles son las consecuencias del embarazo en las adolescentes, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen las mujeres adolescentes cuando se quedan embarazadas? ¿Es lo mismo para mujeres que para hombres el embarazo juvenil o adolescente? ¿Tiene las mismas consecuencias? ¿Por qué en este proyecto solo se centraron en analizar los datos de 12.000 mujeres? ¿Por qué no analizaron también los datos de los 12.000 hombres, que fueron las que, las mujeres no nos quedamos embarazadas por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, hubo una segunda parte. Entonces, ¿por qué no también analizaron esa segunda parte? El segundo principio sería retar el poder, y la pregunta que yo me haría es, ¿están las mujeres, las chicas, forzadas a tener el bebé, a quedarse embarazadas? ¿Pueden decidir libremente el aborto? ¿De quién se quedan embarazadas, no? ¿Se quedan embarazadas de su pareja? ¿Se quedan embarazadas de los violadores? ¿Se quedan embarazadas de pedófilos? Vale. Tercer principio, que era elevar la emoción, es cómo se sienten ellas como cuerpos, ¿no?, cuando se quedan embarazadas. ¿Están informadas? ¿Se les ha informado que se van a utilizar sus datos para crear este proyecto? Y dentro del equipo que desarrolló este proyecto, ¿son conscientes de los datos que están utilizando, de cómo cada dato que hay detrás de cada punto, ¿no?, cada fila de ese dataset es una historia? ¿Son conscientes de eso? El cuarto principio, que sería repensar los binarismos y las jerarquías, ¿son las familias pobres más vulnerables a la hora de tener el embarazo adolescente? Porque una de las cosas interesantes que tiene este proyecto, bueno, interesantes y tristes, es que los datos que recopilaron vienen de la administración pública, ¿no? Entonces, como todas sabemos, el tema del embarazo adolescente es también un problema de clase, porque las familias ricas van a poder ir a una clínica privada a pagar un aborto y no va a quedar ningún registro. En cambio, si vienes de una familia pobre y te quedas embarazada, tienes que ir a solicitar ayuda a la administración pública, entonces sí que queda registro, ¿no? Entonces, podríamos decir que el dataset que estaban utilizando estaba sesgado, ¿no? Porque seguramente no tendrían tantos datos de familias ricas de Argentina. El quinto principio es abraza el pluralismo. ¿Por qué no en este proyecto el equipo de ingenieros colaboró con organizaciones de embarazo juvenil o de familia para entender mejor el problema, ¿no? Bueno, la respuesta es bastante fácil, porque solo estuvieron trabajando en ese proyecto dos semanas, ¿no? Entonces, en 2 semanas, pues no te da bastante tiempo a también tomar el contacto con organizaciones que sepan mejor, que entiendan el contexto del problema que tú estás modelizando. Considerar el contexto. ¿Por qué no entrevistaron a las mujeres que aparecen en ese dataset? ¿Por qué no integraron a más mujeres dentro del proyecto, ¿no? Al fin y al cabo, las que sufrimos el embarazo somos nosotras.
Entonces, si dais un vistazo al proyecto, la mayoría creo que fueron hombres. Y sobre todo, haz tu labor visible. Bueno, este principio sí que lo cumplieron porque, como os he dicho antes, el código está abierto en GitHub y gracias a eso se pueden encontrar errores tremendos dentro de ese análisis o predicción, creación de un modelo para predecir el embarazo juvenil, porque lo que hicieron, por ejemplo, fue cuando tú quieres construir un modelo de machine learning, tienes que construirte diferentes datasets, ¿no? Un dataset para entrenar tu modelo y otro dataset para testear. Y ese dataset de testeo no lo puede ver el algoritmo, ¿no? Porque si no está como... estás mintiendo, tu algoritmo está copiando. Pues ellos lo hicieron. O sea, mezclaron los diferentes datasets tanto para entrenamiento y testeo. Bueno, una vez acabada este ejemplo, me gustaría no solo quedarme aquí, ¿no? Es que podría estar horas y horas hablando de por qué necesitamos el feminismo en los datos. No sé cuántos de vosotros estáis familiarizadas con los asistentes de voz, pero recientemente varias investigadoras, de hecho se ha escrito un libro no hace muy poco por la editorial del MIT, en el que nos preguntamos por qué la mayoría de asistentes de voz tienen, primero, nombre de mujer, como es Siri, como es Alexa, como es Cortana. Y segundo, voz de mujer, ¿no? ¿Es porque las mujeres somos más serviciales? ¿Es porque tenemos una voz más agradable? No sé, quizás porque necesitamos más mujeres a la hora de desarrollar este tipo de soluciones tecnológicas. Y por último, me gustaría hablaros de un experimento que se desarrolló en el País Vasco, en el laboratorio de Bicolabs, en el que utilizaron imágenes, una misma imagen con el mismo escenario, pero una imagen tenía unas facciones masculinas y otra de la imagen tenía la facción más femenina, ¿no? Y lo que hicieron fue aplicar algoritmos de detección de objetos en las que te etiquetan como los diferentes objetos que pueden aparecer en la fotografía y se dieron cuenta de que, por ejemplo, en aquellas imágenes en las que salían hombres con un taladro, el algoritmo era capaz de encontrar y etiquetar correctamente la palabra taladro, porque efectivamente aparece en la fotografía, pero en cambio cuando la facción era de mujer, el algoritmo no era capaz, ¿no? Y esto, bueno, pues es otro experimento más que nos demuestran el sexismo que tienen tanto los algoritmos como el sexismo que existe en los equipos que desarrollan estos algoritmos, ¿no? Y construyen sobre todo estos datos. Y bueno, pues ya para acabar, deciros que esta charla ha estado inspirada básicamente en estos dos libros que veis en esta imagen, que para mí han sido de gran inspiración. Y bueno, esto es todo. Y estaré encantada de contestar a vuestras preguntas. Bueno, ha sido, o sea, a mí me ha encantado, sinceramente. Nunca me había planteado que hiciera falta un acercamiento feminista a los datos, sinceramente. O sea, es tan obvio, pero nunca caes. Y lo que acabas de decir de los cacharritos IoT, que yo personalmente les tengo una tierra especial en general, pero ahora con lo que has dicho, más todavía. O sea, increíble. Chat, ¿tenéis algunas preguntas? ¿Tenéis algunas dudas? ¿Algo más que añadir? Chat está un poco sobao, Está para ello. Está sobao. ¿Cómo se nota que la mayoría son de España y que es la hora de la siesta? Barra merienda. ¿Es la hora de la siesta? Las 7 de la tarde. Joder, ¿qué tarde hacéis la siesta? A ver, ¿o haces la siesta de 3 horas o no la haces? Vale. Nada, eso, lo que he dicho, que lo tenemos tan interiorizado que somos totalmente permeables a esas ideas, que no pasan siquiera sin ningún filtro. O sea, es increíble y además es que es una cosa súper obvia. Y a mí la verdad es que a partir de esta charla voy a investigar más, voy a echarle un ojo a esos dos libros que has mencionado. Supongo que estarán solo en español, en inglés, ¿no? ¿No sabes si están traducidos? Sí, están en inglés, pero la noticia positiva es que, por ejemplo, el de Design Justice está en abierto en internet. Os puedo pasar el enlace. Vale, pues sería genial. ¿Tú tenías Twitter? Sí. Vale, pues si nos puedes pasar el enlace por el Twitter y desde la Totoconf también te damos un retweet para que nos demos cuenta. Preguntan por aquí
¿Qué opinas de la aplicación del Machine Learning para probar créditos en bancos, etcétera? ¿Doy la versión oficial o la versión no oficial? Claro, que no me das. ¿Qué opino de la aplicación de Machine Learning para probar créditos de bancos? Depende de la más polémica, claro. Claro, hombre, que aquí hay chicha, o sea, ya que estamos metidas. Vale. Es que depende del contexto, ¿no? No es que no me quiera mojar, es una pregunta muy general, ¿no? Y depende para qué se está utilizando ese modelo de créditos de bancos. Yo conozco historias reales de personas que están desarrollando esos modelos y cuando les he preguntado, por ejemplo, me han dicho que muchos bancos, cuando la persona es desempleada, directamente no los utilizan para entrenar ese modelo, ¿no? Entonces, primero de todo, es una discriminación al 100%, porque no es ya que el algoritmo esté discriminando a las personas que están desempleadas, es que directamente ya no lo utilizas ni para entrenar tu modelo, ¿no? Ya directamente cuando te llegue una persona desempleada al banco pedirte un crédito, le vas a decir que no, ¿no? Y a lo mejor esa persona, pues, tiene probabilidades de que gracias a ese crédito salga de esa situación de vulnerabilidad y desarrolle su empresa o su proyecto. O puede tener ahorros. O sea, tú puedes en ese momento estar sin trabajo y tener ahorros. Y tener ahorros, sí. Entonces, mi opinión general es que estoy muy en contra de esos algoritmos porque no cumplen primero que no cumplen ninguno de los principios de feminismo de datos, pero es que segundo no cumplen ninguno de los requisitos de justicia algorítmica, ¿no? Y cuando hablamos de justicia algorítmica hablamos de tener transparencia en el código, ¿no? Si lo está utilizando un banco, por ejemplo, público, que existen bancos públicos, pues publicar el código de ese algoritmo, ¿no? Para que se pueda evaluar. Luego, si no quieres hacer el código público porque eres un banco privado, al menos audítalo. O sea, contrata empresas que auditen ese algoritmo para ver que no, por ejemplo, comete discriminación según diferentes características individuales. Te has mojado, yo creo que te has mojado. No puedo no mojarme. ¿Cómo puede empezar una junior interesada en IA y en feminismo? Una junior interesada, ¿qué quieres decir? O sea, ¿en qué es junior? ¿En IA o en feminismo? Parece ser que en ambas cosas. Vale, pues yo te diría, o sea, no me gusta dar consejos, así que sigue tu intuición. Dice que es junior en desarrollo. Junior en desarrollo, en feminismo no. Vale, genial. Sigue tu intuición. Yo cuando, por ejemplo, empecé, claro, yo empecé pues estudiando matemáticas, luego el máster de ciencia de datos y siempre me considero como una persona bastante crítica con todo, ¿no? Y por eso feminista también. Y entonces yo siempre tenía esa contraposición de decir, es que me gusta mucho la tecnología, pero también me gusta el feminismo y veo cómo puedo abrazar las dos cosas, ¿no? Cómo puedo juntarlas. Y hoy en día estoy trabajando en un proyecto en el que puedo unir las dos cosas, puedo unir la tecnología y puedo unir el feminismo, ¿no? Entonces yo te diría que tu intuición, sigue con tu intuición y lee, empápate de gente que ya está trabajando en esto, ¿no? Por ejemplo, lee el libro de Data Feminism, empápate de gente que esté trabajando en eso también. Tener el culo inquieto, vaya. Sí, pero sobre todo tu intuición y ninguna presión. O sea, esto de que seas junior, o sea, ¿por qué tenemos que poner etiquetas según tu experiencia? Nada. Seguro que sabes mucho más que otras personas. Tenemos otro por aquí. ¿Cómo filtramos a las personas que seleccionan los datos para entrenar a una IA para que la IA no sea discriminatoria? ¿Con otra IA, cómo solucionamos el problema de la selección de datos? Vale. Para mí, primero decir que ¿es la IA discriminatoria per se o es los equipos que crean esa IA los que discriminan? Y con esto pongo el ejemplo del Bicolabs, ¿no? Que tenían las imágenes de hombres y mujeres con el mismo escenario y el algoritmo no detectaba el taladro. ¿La culpa es del algoritmo o la culpa es del equipo que ha creado esa base de datos que no
está equiparada entre hombres y mujeres, ¿no? Y muchas veces también no es que la IA discrimine, es que es el equipo que crea esa solución, ¿no? Por ejemplo, si te viene, pues como hemos comentado antes, ¿no? Eres un equipo de ciencia de datos y te viene un banco a decirte, oye, créame un modelo que me prediga quién me va a pedir un crédito, pero por favor, las personas que sean desempleadas no me las pongas en el modelo. Y tú como equipo dices, ah, vale, pues sí, ahí está el error. No, si tú quieres aplicar el feminismo de datos y quieres crear un algoritmo que no discrimine, no desarrolles ese tipo de proyectos. Y que no. Entonces, para mí eso es lo fundamental, ¿no? Que la IA per se no discrimina, somos las personas todo el rato. Mira, al hilo de esto es lo siguiente que han comentado. Que he visto bastante en redes que el sesgo no solo se da en los datos, que es lo más evidente, sino también en los propios algoritmos. ¿Qué se quiere decir con que los algoritmos también tienen sesgo? Imagino que, como has comentado, sobre todo por el contexto en el que se desarrollan, más que el algoritmo a nivel técnico en sí. Totalmente. Es que esto ya esto nos metemos ya en temas más filosóficos. Bueno, imagino que como has comentado, sobre todo por el contexto en el que se desarrolla más que el algoritmo a nivel técnico en sí. Hay de todo, ¿eh? Hay gente que también, cuando he dicho antes que la IA per se no discrimina, hay gente que, hay un grupo de gente que cree que sí, que los algoritmos discriminan por lo que he explicado antes en la charla, porque la ciencia que tenemos hoy en día viene de ¿quién la creó, no? Los hombres blancos en Europa de clase social alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un algoritmo como es el descenso del gradiente, que es un algoritmo que se utiliza mucho en Deep Learning, hay un grupo de gente que dice que discrimina, ¿no? Porque ¿para qué quieres optimizar? Es la idea filosófica que hay detrás de ese descenso del gradiente, ¿no? Que viene al fin y al cabo lo que hace es optimizar, ¿no? Encontrar el mínimo. ¿Y por qué queremos encontrar el mínimo? Porque vivimos en un sistema capitalista y queremos maximizar la riqueza con el mínimo por ciento de recurso humano. Bueno, no sé, son temas más filosóficos. Vale. Entonces, bueno, eso. ¿Qué se quiere decir con que el algoritmo también tiene sesgo? Se refiere un poco a eso. Claro, que eso ya sería un debate que ya no vamos a ver. Claro, y también es el tema de que cuando tú tienes un dataset que está, por ejemplo, tienes más hombres que mujeres, el algoritmo va a aprender eso. O sea, cuando se dice que el algoritmo tiene el sesgo, es que aprende el sesgo de que hay en los datos. Claro. Vale. Pues, no sé, creo que ya no hay ninguna pregunta. Creo que ya... Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por prestarte al cambio de horario de última hora. Lo sentimos también por todos los que nos están viendo, porque bueno, ha sido un contratiempo, pero ha sido súper interesante. Te digo, yo saco de ahí muchísimas cosas y yo personalmente, a título personal, voy a investigarlo mucho porque a mí el tema del feminismo me interesa y ya te digo, no se me había ocurrido planteármelo en datos. No sé, he abierto bastante los ojos con esto, así que te lo agradezco mucho. Muy bien, vale. Claro, están comentando por aquí que como mujer analizo y desarrollo un proyecto y le doy un enfoque diferente a compañeros masculinos. El algoritmo mejora cuando se aporta la variedad. Totalmente cierto. Totalmente de acuerdo. Es que en España cuando empezamos, o sea, en Estados Unidos se habla mucho de blancos y negros o afroamericanos. En España yo pienso mucho en la comunidad gitana. ¿Cuántos gitanos hay en grupos de ciencia de datos o en equipos de ingeniería? Cuando el gobierno desarrolla un algoritmo para el bono social, ¿no? Para dar ayudas sociales. Claro, es que no. ¿Tiene en cuenta esa comunidad? No, porque no están a la hora del diseño. Claro. Es por eso que necesitamos también que las comunidades entren en el diseño, participen en el diseño de los productos tecnológicos. Claro, en este caso se asemeja bastante a lo que ocurre con el movimiento feminista, que la meta principal es la inclusividad. Entonces, claro, ahí arrastras, digamos, otras minorías que han estado desfavorecidas, con lo cual consiguiendo la igualdad de mujeres, en este caso, ya vas también favoreciendo un poco a que otras minorías puedan tener su voz y su voto. Eso en este caso. Eso es. Pues al fin y al cabo vivimos en un mundo diverso. Sí, eso lo tenemos claro todas y creo que cada vez lo tenemos claro más personas.
Así que muchísimas gracias, Ana. A ti, Tasha. A ti, muchas gracias por la organización de la TotoConf. Ha sido un placer. Nada, aquí seguimos, le decimos adiós a Ana y vamos a seguir. Seguimos, son las 7:20 casi de la tarde, llevamos 5 horazas, que parece poco. Os recuerdo varias cosas, os recuerdo que seguimos donando a Solid Jobs, os recuerdo que están el hashtag de Toto... he sufrido un pequeño colapso. El hashtag de Toritos Power para los créditos de AWS y también que nos encantaría oír vuestro feedback con el hashtag de la TotoConf para ver qué os parecen las charlas, si tenéis alguna duda, si necesitáis tener un contacto más directo con alguna de las ponentes, las tenéis en la web y ya os hemos ido mencionando los twitters de cada una, pero bueno, ahí los tenéis de todas formas. Aprovecho este momentito pequeñito que tenemos un poquito más de tiempo para agradecer de nuevo, lo he dicho varias veces ya en redes, pero me gustaría volver a agradecer la ayuda que nos han prestado Erika Aguado y Minimeri, que han montado la página web maravillosa que tenemos, que básicamente lo han hecho en 3 días o 4, porque como somos gente que lo hemos montado en 2 días, con 4 palos, pues las pobres se han pegado un currazo tremendo y han hecho una página web estupenda que, vamos, creo que ha llamado la atención. Por lo menos ha llamado la atención, no deja indiferente a nadie, así que muchísimas gracias a ellas dos. Y nada, nosotros ahora nos conectamos a 1:30, o sea que tenemos 10 minutillos ahí, a 1:30, y ya seguimos el horario normal, que va a estar Esther con cuate, aquí hay tomate, ¿vale? Nos vemos ahora en un ratito.